Hey coders, el día de hoy les traigo un video práctico acerca de generar interfaces gráficas con IA o algo así. En realidad aquí estoy hablando de una característica relativamente nueva por parte de Vercel o por parte del paquete de inteligencia artificial de Vercel llamado Generative UI, que básicamente hace referencia a generar interfaces gráficas a partir de un LLM. En realidad vamos a ver en detalle cómo funciona todo esto, pero el día de hoy vamos a crear una interfaz gráfica o un chat en donde vamos a poder pedirle a un chat inteligente como es GPT la hora actual de una ciudad y él nos va a mostrar un componente en donde vamos a poder verlos en más en detalle. Por ejemplo, aquí yo le diría cuál es la hora actual de Bogotá. Y si doy un enter, el componente carga y me muestra un componente aquí con una imagen. Y bueno, aquí en realidad lo que importa es la información. Y me dice la hora actual de América Bogotá es de 10:07 AM. Es decir, me está dando información actualizada a partir de un texto que yo he tratado de darle. Y de esa forma él incluso hasta me puede colocar un botón para yo continuar con el chat. Esto que parece tan sencillo en realidad es lo nuevo del SDK de Vercel, en donde está combinando lo que se llaman las API Functions de OpenAI con los React Server Components. Y todo esto lo vamos a crear de una forma fácil porque ya hay un demo. Entonces nosotros vamos a alterar el demo y vamos a ver cómo podemos adaptar este demo para que pueda mostrar información o hacer llamadas a una API que necesitemos nosotros. Así que si quieren aprender cómo generar interfaces gráficas generativas utilizando el SDK de Vercel en su versión 3.0 y crear una interfaz sencilla como esta, pues en este video les voy a mostrar un paso a paso. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Quisiera hablarles de KissFan, el cual es un sitio donde pueden comprar claves OEN para activar software como podrían ser Windows, Microsoft Office, Bundle y de otras herramientas informáticas. Vamos a entrar en kissfan.com. Una vez allí buscan el software para el cual quieren comprar claves. En mi caso voy a buscar Windows 11 y aquí debajo van a tener una lista enorme de claves para poder comprar. En mi caso yo voy a escoger esta de aquí, que es Windows 11 Professional Key para una sola PC. Voy a darle a añadir al carrito y a partir de aquí voy a ir directamente en ver el carrito. Dentro de esta página vamos a ver el producto que estamos comprando y al lado el estimado, pero también hay una zona para poder aplicar un cupón de descuento. Si quieren aplicar un cupón de descuento, van a escribir el código ALC50 o 62% de descuento para productos de Microsoft Office si utilizan el cupón ALC62 o 63% de descuento para productos de Microsoft Office 2021 si utilizan el cupón ALC66. Y luego en esta última página simplemente colocaríamos nuestros datos. Aquí colocaríamos el método de pago, por ejemplo voy a colocar algunos datos. Y una vez colocados sus datos simplemente les da un clic en Place Order. Además pueden pagar sus compras utilizando CDC Pay, el cual es un método de pago seguro que incluye PayPal y también admite pagos con tarjetas de crédito. Con esto ya tendrían su clave de Windows para poder utilizarlo en su computador. Por cierto, el precio normal de una clave de Windows 11 Pro por lo general ronda alrededor de los $200. Si lo comparan con el precio de una clave que pueden comprar en KissFan, pueden ver la diferencia enorme de precio. Además que con el cupón de descuento pueden ahorrar mucho más incluso. Si se preguntan, la diferencia básica es que las claves OEN por lo general están ligadas al hardware, por lo que significa que eso simplemente va a funcionar en una sola máquina. Aún así, para muchos usuarios eso es más que suficiente para poder tener una clave de Windows que sea barata y que no tenga ningún problema al momento de usarse. Además, si la clave no es válida, se puede devolver el dinero, así que es una excelente oportunidad para tener un sistema operativo activado sin tener que recurrir a software peligrosos en internet. Para saber más de KissFan, utilicen el enlace en la descripción. Antes de que empecemos a escribir código, primero les voy a comentar un poco acerca del SDK de Vercel enfocado en inteligencia artificial que está en su versión 3.0 y que lo que más llama la atención en este SDK es esta nueva característica llamada Generative UI o UI generativa o interfaz de gráficos generativa. Lo que quiere decir todo esto es que a medida que nosotros vamos conversando con una IA o un chat, al final ya no vamos a obtener tan solamente textos en donde vamos a ver respuestas o tener que leer algo, sino que en su lugar vamos a poder obtener componentes interactivos. Es decir, componentes de React, en donde nosotros podemos escoger alguna opción y el modelo va a continuar con la conversación dándonos otros componentes. Ahora, lo que yo pensé cuando leí este tema de UI generativa es que por lo general, como nosotros tenemos un servicio muy similar por parte de Vercel llamado B0, creí que iba a ser algo similar en el aspecto de que vamos a poder obtener interfaces gráficas de la nada. Es decir, pedimos algo y las interfaces gráficas se van generando, pero no va tanto así. De hecho, las interfaces gráficas o los componentes de React ya están creados, solamente que lo que hace el chat es que a medida que va entendiendo lo que hemos pedido, él nos va a dar un componente u otro. De esta forma, él va a poder llamar un componente y continuar con la interacción sin la necesidad de mostrar textos tan solamente. Ahora, para que todo esto funcione, en realidad no se ha inventado algo nuevo, sino que están reutilizando una idea que ya desde el año anterior venía en OpenAI,
que era la llamada de funciones a partir del LLM. Es decir, cuando nosotros conversamos con el chat, hay veces en las que ciertos datos no los puede obtener. Como ustedes saben, el modelo de GPT está entrenado hasta el 2021 en su versión gratuita, y GPT-4, pagándolo, pues pueden obtener información hasta el 2023. Bueno, cuando nosotros le pedimos datos como por ejemplo cuál es el clima o cuál es la hora en determinada ciudad, como no puede obtener la información actual, él no podría darnos un dato exacto, pero ya existen APIs que nos permiten dar ese dato. Entonces lo único que podríamos hacer allí es llamar a una API, obtener la respuesta y dárselo al GPT para que de esa forma pueda saber un tiempo actual, un clima actual o algún tipo de información que realmente esté pasando en el momento. Entonces, bajo esa idea, nosotros tenemos algo que se llaman functions en GPT, y gracias a eso un LLM o un chat, como podría ser el chat GPT, puede obtener información actual y mostrarlo como respuesta. Gracias a esto, por ejemplo, por darles una idea, en este ejemplo le pregunta cuál es la temperatura en San Francisco, entonces él consulta una API y al momento de obtener la respuesta pues lo completa en el chat. Ahora, esto es lo que ya existía en el propio GPT, de hecho no se necesita utilizar Vercel para esto, pero lo nuevo en Vercel es que ahora él permite renderizar componentes, es decir, a partir de una respuesta nosotros ahora podemos decir que se va a mostrar determinado componente. Entonces ya no tan solamente mostraríamos un texto, sino un componente quizás con un card en donde allí tenemos estilizado gran cantidad de información, y todo esto nos permite que al momento de obtener la respuesta vamos a poder tener un componente interactivo en donde estaría funcionando gracias a lo que son los React Server Components. De hecho, ellos tienen un tipo de demo que pueden ver aquí que dice Try Now, y en este ejemplo nosotros podemos ver un chat en donde podríamos preguntarle ciertas cosas. Aquí incluso ya nos da algún ejemplo de qué cosas podríamos pedir. Por ejemplo, aquí me dice cuál es el precio de Dogecoin o de Doge. Bueno, aquí lo que hace es cargar el chat, él entiende lo que estoy pidiendo y me da un componente. Ahora, de nuevo, este componente no es que se haya generado de la nada, así que esto de llamarlo UI generativo es más un tema de marketing, pero en realidad lo que está haciendo el chat es, a partir de la pregunta que le he dado, él sabe qué componente mostrar en este caso. Entonces este componente sí está escrito en código y nosotros podríamos ver el código, de hecho es lo que vamos a hacer en algunos minutos, pero lo interesante es que nosotros estamos viendo ahora una porción interactiva en lugar de tan solamente un texto. De hecho, si yo intento comprar algo, le digo ok, compra 5 Doge, él lo que va a hacer es darme ahora otra porción de interfaz, y aquí yo escogería el monto, por ejemplo, le digo purchase, este evento o este clic dispararía otra función, allí me dice ok, este es el costo total, y luego yo podría seguir preguntándole a partir de estos datos. Entonces, como pueden ver, la idea no es que empecemos a crear interfaces solamente con chat, sino que esto enriquece un poco la experiencia del usuario cuando está obteniendo ayuda a través de un LLM. Esto quiere decir que si ustedes tienen una especie de tienda virtual y quieren crear un chat en donde esté allí GPT, pueden darle algunas funciones que cuando piden algunos productos le muestra la lista de productos, luego compre directamente con su procesador de pago, ya sea Stripe o PayPal por ejemplo, y a partir de allí el resto de código sería lo mismo que en cualquier tipo de aplicación, solamente que claro, en ese escenario GPT sería como el vendedor y ya sabría qué datos mostrar. Entonces, bajo esta idea se han creado algunos ejemplos prácticos en donde se han utilizado en e-commerce y demás que se han compartido en Twitter, pero básicamente es lo mismo. Entonces prefiero mostrarles en código cómo funciona esto. Ahora, para poder ver esta porción de código o cómo está ese ejemplo práctico, nosotros tenemos el proyecto de Vercel, pueden buscarlo de esta forma, GitHub Vercel AI SDK, y van a llegar en el repositorio de GitHub de Vercel/AI. Aquí ustedes van a poder ver el código del paquete de Vercel, pero también van a poder ver en esta sección que se llama Examples o ejemplos prácticos, y aquí están todos los ejemplos en varios modelos o LLM. Aquí hay ejemplos con LangChain, con Mistral, con Replicate y también obviamente con OpenAI en otros frameworks. En este caso el que nos interesa de todos estos es este llamado NextAI RSC. Entonces vamos a descargar todo el repo, ya que para descargarlo pues vamos a utilizar varios de estos proyectos. Entonces voy a copiar esto y vamos a venir en nuestra terminal, así que vamos a copiar esto de aquí, o también pueden venir en code y copiar con HTTPS, lo copian, es lo mismo, y vienen en la terminal y vamos a navegar hacia el escritorio con el comando cd desktop, y a partir de allí voy a escribir el comando git clone y pego la dirección que tengo allí, que es vercelai.git. Una vez tengo eso, pues lo que vamos a obtener es todo un proyecto. Entonces vamos a arrastrar esa carpeta dentro de nuestro editor de código, y una vez abierto el proyecto lo que tengo que hacer es navegar aquí en esta carpeta que se llama examples, en esta carpeta que dice NextAI RSC. Voy a abrir la terminal y voy a navegar allí. Esto me ubica en el root del proyecto. Voy a decir cd examples, luego voy a decir cd AI RSC, o bueno, en este caso se llama NextAI RSC, y listo, ahora estoy dentro del proyecto de esta carpeta. Como pueden ver, esto es un proyecto de Next en sí mismo, entonces vamos a escribir npm install para instalar las dependencias. Y bueno, esperando un poco pueden ver que tengo un error. El error es porque intento instalar un paquete que no está en npm, que se llama @AI SDK OpenAI. Esto lo podemos encontrar en el package
JSON y simplemente vamos a quitarlo de momento porque no voy a estar utilizando ese ejemplo. Y voy a guardarlo, lo he quitado allí, antes estaba así, he quitado esta línea, guardo y ahora sí nuevamente voy a escribir npm install. Y como pueden ver aquí ya se instaló la carpeta node modules y ya puedo empezar a ejecutarlo. De hecho, si yo escribo el comando npm run dev y espero un poco, esto va a ejecutar un servidor en el localhost 3000 y si vengo en mi navegador y escribo el localhost 2.3000 y doy un enter, vamos a ver el mismo ejemplo práctico de la interfaz que hemos visto allí en producción o en el demo, solo que aquí vamos a necesitar una API key. Es decir, si yo vengo en esta parte de este archivo que dice env example, me dice que debo añadir esta variable de entorno con una API key de verdad. Entonces vamos a copiar este env, vamos a pegarlo ahí al lado, pero se va a llamar solamente .env y aquí en lugar de colocarle OpenAI API key con este ejemplo, vamos a colocarle una llave de verdad. Para poder hacer eso simplemente vienen en su cuenta de openai.com, vamos a darle en login, esto les va a pedir si quieren entrar en ChatGPT o en API, voy a darle en API y en este caso vamos a venir en la sección donde podemos obtener API keys, es decir en la parte izquierda API keys y aquí nosotros podemos generar algunas. Entonces voy a darle crear nuevo secret key y en este caso vamos a colocarle un nombre, Generative UI, tutorial voy a colocarle y voy a darle create secret key. Con esto pues ya voy a copiar este token y lo coloco aquí adentro. Listo, entonces de esta forma pues ya tengo un secret key, ya puedo venir en el proyecto, voy a refrescarlo, ahí está y vamos a hacer una pregunta. Por ejemplo, vamos a colocarle lo mismo, ¿cuál es el precio de BTC? Entonces pueden ver que ahí entiende el modelo y me da un card con el precio de BTC. Listo, entonces de esta forma pues ya estamos utilizando la misma interfaz, pero a partir de la pregunta nos da una respuesta distinta que sería básicamente los datos a partir de un card nuevo. Ahora esto, para poder alterarlo vamos a entender un poco el código. Entonces voy a cerrarlo aquí y en un próximo ejemplo voy a hacerlo paso a paso. En este caso solamente quiero darles una introducción práctica y también cómo pueden modificarlo. Pero si nosotros venimos en app, aquí lo que vamos a ver es la porción de código que nos ejecuta todo ese chat. En la parte page.tsx vamos a ver que aquí tenemos una especie de interfaz sencilla en donde vemos un chat o un chat list que vendría a ser todo este listado de mensajes que nosotros podemos obtener. Luego viene un empty screen que es todo el espaciado en donde allí se van añadiendo todos los mensajes. Y luego también tenemos el scroll, además del formulario que nos permite poder enviar el texto que escribimos. Es muy simple de entender esta parte porque son tan solamente componentes, aún no estamos entrando en detalle de qué es lo que hay adentro. Pero la parte más importante de todo esto que estamos viendo aquí no son los mensajes, porque esto es muy similar a cualquier modelo de GPT, es decir, si ustedes están creando un chat, esto lo único que hace es recibir un texto en objeto y esto los combina dentro de un arreglo y los va añadiendo a medida que va recibiendo mensajes. Es muy sencillo de hecho. El tema es que aquí en ChatList, cuando nosotros vemos lo que estamos recibiendo no es tampoco algo digamos distinto de lo típico, solo estamos viendo un message.display y aquí este tema es el que realmente nos importa, porque para poder recibir el mensaje que mostrar aquí, él lo está recibiendo un componente en un formato y es un string. Ahora la pregunta es quién le envía ese componente, o es mejor dicho, quién streamea ese componente, quién le da la respuesta. Bueno, eso está al momento que estamos viendo aquí una función en el formulario. Vamos a bajar un poco, aquí arriba de hecho está el formulario cuando se envía el evento submit y es este de aquí. Cuando el formulario se ejecuta en onSubmit, él comprueba de que bueno el tamaño del o el ancho de la ventana, luego limpia un poco el texto para que no tenga espaciados y luego establece el mensaje dentro de la interfaz. Pero lo más importante es que él envía una petición o envía la ejecución de una función llamada submit user message con el valor, es decir, ese es el que recibe el texto del usuario y esto ejecuta una función. Ahora esta función es asíncrona, así que vamos a ver quién tiene esta función. Cuando yo veo el submit user message, si voy a la definición, esto me envía en la parte superior de use actions. Cuando hablamos del paquete de Vercel AI, de hecho tenemos dos hooks que vamos a estar utilizando mucho. Uno es llamado use actions y otro es llamado use UI state. El Use UI State, como su nombre indica, es el estado actual de la interfaz de usuario, es decir, qué datos tenemos hasta ese momento. Y el Use Actions es la forma en la que nosotros podríamos llamar una función para poder luego añadir algo en el Use UI State. Ahora, todo esto de aquí viene justamente de Use UI State, que es un hook que viene desde el propio paquete, es decir, de AIRCC. Y si queremos buscar las funciones, nosotros vamos a ver que aquí al lado de Page, Layout y demás hay un archivo llamado action.tsx. Y bueno, lo interesante es que Vercel lo que está haciendo, para que puedan entender un poco más cómo funciona todo esto, es que él utiliza la función, o mejor dicho, él utiliza la funcionalidad de functions de OpenAI, pero lo combina con los React Server Components para poder tener una respuesta enriquecida, es decir, en lugar de textos, esos componentes. Pero para poder obtener eso se necesita código de backend. Entonces esta es una forma en la que Vercel ha encontrado una utilidad práctica a los React Server Components en un modelo inteligente. Es decir, cuando nosotros estamos obteniendo una respuesta de OpenAI, ya no obtendríamos solamente
solamente un texto, sino un componente que se va streameando de a pocos, y eso es básicamente lo que ellos llaman UI generativa. Ahora, si trato de entender este action que tenemos aquí, que es en realidad código de servidor, para aquellos que ya sepan algo de los actions de Next.js, y bueno, para aquellos que no lo sepan, también los actions solamente son código de backend que puede interactuar con interfaces gráficas. Es decir, en este caso nosotros podemos generar una interfaz gráfica a partir de un action. El tema está que aquí en este action, en lugar de crear una API y demás, este action va a hacer todo el código de servidor. Aquí importa el paquete de AI de Vercel, importa el paquete de OpenAI, y aquí importa algunos componentes o interfaces gráficas, y luego también algunas bibliotecas para poder ejecutar algún tipo de pausa o algún tipo de biblioteca que nos permite poder manejar código asíncrono o formatear un número y así. Luego también importa SOT y algunos skeleton, que para aquel que no está familiarizado con el skeleton, son simplemente estas interfaces gráficas que van cargando. Por ejemplo, yo le pido cuál es el precio de ETH, de Ethereum, y allí carga y muestra un skeleton. Ese es el skeleton, ese cuadrado sin contenido. Esos son los skeleton, y ya luego empieza el código. Entonces vamos a entender cómo funciona esto. Cuando nosotros inicializamos o ejecutamos una parte, una pregunta, esto se conecta con OpenAI o hace una configuración de OpenAI. Aquí va nuestra llave que acabamos de añadir. Luego él tiene dos funciones, una llamada confirm purchase y otra llamada submit user message. Esas son la clave para entender cómo funciona el chat, porque el confirm purchase lo que hace es que nos va a dar una interfaz gráfica para poder confirmar una compra, como su propio nombre indica, que es este botón de aquí. Por ejemplo, yo le digo compra 3 ETH, y nos va a dar un recuadro en donde él entiende que esta es la interfaz gráfica que él tiene que mostrar. Ok, este es el confirm purchase. Y luego el submit user message es cuando yo pido algo, es decir, cuando yo le digo quiero comprar, o mejor dicho, vamos a decirle cuál es el precio de XRP, por ejemplo. Doy un enter y él busca en la API y me da el precio. Entonces ese es el primer submit user message. Ahora aquí debajo solamente tengo una interfaz de qué es lo que está devolviendo, y por debajo tenemos el create AI, que está importándose desde el propio paquete, es decir, desde AI se está importando, y allí están las dos funciones, es decir, submit user message y confirm purchase, y con el estado actual de la interfaz, que es solamente los mensajes que tenemos hasta el momento. Esto es simplemente para que el chat continúe con los mensajes anteriores. Ahora, ¿cómo yo altero algo? Bueno, vamos a venir en submit user message, que es el primer evento que se envía, y aquí es donde nosotros veríamos lo nuevo. Primero, para empezar, tenemos esta función que se llama get mutable AI state, que es justamente para poder copiar los textos que la IA nos va dando, y luego vamos a tener una función llamada create streamable UI, que lo que hace es, como su nombre indica, es devolver una respuesta al frontend a través de un componente, y ese componente va a ir apareciendo de a pocos. En este caso estaríamos hablando de que estamos streameando en lugar de textos algún componente en formato de string, y lo que nos importa realmente, o la parte inteligente, está aquí, que es este run OpenAI completion. Esta función de aquí lo que hace es que recibe la conexión de OpenAI y le pasa un objeto de configuración que ya nosotros podemos ir alterando. De hecho, esto es lo mismo que ustedes utilizarían en un chat normal de GPT, pero para poder entender lo nuevo, entre comillas, lo tenemos aquí. Ahora, para poder verlo, vamos a ir por partes. Primero tenemos el model. El model aquí está utilizando GPT 3.5 Turbo. Ustedes pueden utilizar GPT 4 sin ningún problema. Luego tiene el string en true, lo que significa que las respuestas del modelo van a ir llegando de a pocos. Luego tengo un arreglo de messages, y aquí tengo un arreglo en donde obtengo un primer objeto, que sería lo que va a inicializar el sistema, o qué es lo que va a entender el sistema al momento de que nosotros vamos a estar pidiéndole cosas. Y de hecho esto tiene mucha importancia, porque aquí nosotros le ayudamos al sistema, o mejor dicho, le ayudamos a GPT a entender cuál es su rol, qué es lo que va a hacer. Aquí, por ejemplo, lo que le dice al bot en cuanto a un texto es: tú eres un bot de trading, o un bot de conversación de trading, y puedes ayudar a los usuarios a comprar stocks paso a paso. Aquí, si ustedes quieren cambiarlo, pues colocarían un texto, incluso pueden colocarlo en español. Yo puedo decirle allí: tú eres un bot, vamos a colocarle, de viajes, y le das información actualizada de clima, hora, fechas y ciudades a los usuarios. Aquí también pueden describir un poco mejor. Tú y el usuario pueden discutir de precios de stock, y el usuario puede ajustar el monto de stock que quiere comprar o hacer una orden en la interfaz. En este caso ustedes están describiendo lo que harían. Aquí yo voy a colocar otra cosa. Por ejemplo, le voy a decir: tú y el usuario pueden hablar sobre el clima, la hora, las fechas y las ciudades. El usuario puede obtener una fecha actualizada, puede obtener una hora actualizada y el clima actual de una ciudad. Luego aquí también hay algo que se utiliza mucho en los modelos inteligentes, que es darle un ejemplo para que pueda darnos una respuesta como esperamos. Por ejemplo, lo que ellos han colocado aquí es un mensaje que dice: los mensajes dentro de corchetes, no lo confundas esto con un arreglo, de nuevo esto es para un modelo inteligente. Los mensajes dentro de los corchetes significan que es un elemento UI o un evento del usuario. Por ejemplo, un precio de APPL igual a 100 dentro de corchetes significa que la interfaz o el precio
del stock está mostrándose al usuario. O luego si coloca el texto, el usuario ha cambiado el monto de AppL a 10, significa que el usuario ha cambiado este monto en la interfaz. Entonces de esta forma le ayuda al modelo a entender cuando el usuario quizás ha hecho un tipo de evento o un tipo de interacción a partir de un componente ya creado. En este caso no vamos a ir tan lejos, entonces voy a quitarlo de momento. Ok, ya luego voy a hacer un ejemplo mucho más extenso con compras, productos y demás. Luego me dice el usuario ha pedido, y aquí es donde realmente nos importa el día de hoy cómo se ejecuta esas funciones. Aquí por ejemplo él está tratando de listar las funciones que puede ejecutar. Es decir, en este caso yo voy a crear una función, le digo si el usuario pide una hora actual de una ciudad, en particular le voy a decir que llame a una función llamada showtime. Estos nombres que ustedes ven aquí, que están entre comillas, aquí con una barra para escaparlos, es decir, aquí como todo eso está dentro de comillas, ya no puedo utilizar esas comillas o tildes, entonces tiene que escaparlo para poder nombrarlo. Lo que significa que el modelo va a saber qué función tiene que ejecutar cuando se pida algo. Por ejemplo, cuando yo le diga cuál es la hora actual de Lima o cuál es la hora actual de Bogotá o una ciudad, él va a entender que yo estoy tratando de obtener una hora. Entonces lo que va a hacer es ejecutar una función y esta función va a ser una llamada de API. No tiene que llamarse así la función, pueden llamarlo como quieran, pueden colocar en español incluso mostrar hora o algo así. En mi caso voy a llamarle showtime y ya estaría. En cuanto a todos estos eventos de aquí debajo, yo no lo voy a estar utilizando, así que los voy a quitar de momento. También esto de aquí y también esto de aquí. Entonces solamente me quedo con lo que sería mi descripción y el resto se va a mantener, porque lo único que está haciendo esto es copiar el estado actual, copia la información de la respuesta del usuario, el contenido también lo mantiene, el nombre también, y aquí está realmente el que hace, digamos, la operación de verdad en estos functions. Cuando nosotros vemos estos functions, aquí vemos un arreglo de objetos. Cada objeto es una función, es decir, es algo que GPT puede ejecutar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que podamos obtener la hora actual? Bueno, vamos a copiar uno de estos objetos. Por ejemplo, el primero lo voy a copiar, voy a pegarlo aquí al inicio y voy a cambiar el nombre. En este caso vamos a llamarle showtime. La descripción es qué es lo que hace la función. Y bueno, esto es una función de OpenAI, es decir, es un OpenAI function. Y si ustedes han visto el video de funciones de OpenAI, quizás ya entienden un poco de estos parámetros. Ahora, antes de continuar justamente en esta sección de los parámetros, primero tengo que crear la función para saber qué parámetros tengo que pasar a la función. Entonces, voy a bajar un poco y aquí ustedes van a ver varias porciones de código, pero las que más nos van a llamar la atención o las que más nos importan en este caso son estas que tienen el nombre de completion on function call. On function call significa cuando la llamada se ejecute o cuando una función sea llamada. Y aquí están los nombres de las funciones que tiene este GPT, es decir, este chat. Aquí está listStocks y por aquí también tenemos esa función listStocks. De hecho, si yo minimizo esto de aquí, pueden ver que hay varias funciones y justamente esto es lo que se va a ejecutar cuando se llame alguna de estas funciones. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que copiar alguno de estos. Voy a copiar el primero, por ejemplo, lo voy a pegar aquí arriba. Y vamos a decirle cuando llame mi función llamada showtime. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, va a esperar algún parámetro. En este caso nosotros vamos a decirle qué parámetros quiero. Yo le voy a decir voy a esperar la localización o el location de alguna ciudad. Y luego voy a decirle qué es lo que quiero hacer. En este caso lo primero que él hace el chat es crear un bot card con un stock skeleton. Es decir, va a crear un skeleton. En este caso nosotros podríamos crear otra interfaz. Loading, por ejemplo, un skeleton nuevo. Esto es una interfaz cualquiera de Riad. Es decir, aquí yo puedo colocar un div. Y este div que diga h1 que diga cargando. Solamente que voy a dejarlo allí con el esqueleto porque lo hace un poquito más bonito. Luego aquí coloca un sleep de un segundo. No es necesario que haya un sleep realmente. Esto es solamente para simulación. Porque este es el chat, recuerden. Este es el chat de ejemplo de la demo. Y luego aquí es donde realmente está el tema. Este reply done es cuando finalmente el bot o el chatbot ya le tiene que devolver una interfaz al usuario para que continúe. Y aquí está utilizando los datos. Entonces aquí yo lo que colocaría, por ejemplo, es un div con un h1 que diga la hora actual de esta ciudad es, y aquí le voy a concatenar el texto que quiero. Por ejemplo, aquí voy a colocarle la hora. Ahora, ¿quién va a obtener eso? Bueno, voy a tener que sacarlo de algún lugar. Ahorita vamos a hacer una llamada de API. Y aquí debajo lo único que va a hacer es que va a llamar la función. En este caso, por ejemplo, la función ya no sería listStocks, sino sería showtime. Y aquí también el contenido que va a ir adentro ya no va a ser, en este caso, múltiples parámetros, sino va a ser el location, que sería, o la hora, que sería el texto que realmente quiero. De hecho, de momento, esto lo único que va a devolver es el mismo texto para probarlo simplemente y vamos a guardarlo. ¿Ok? Entonces con esto lo único que estoy haciendo es, voy a obtener el nombre de una ciudad y va a decir la hora actual de esta ciudad es la ciudad. Obviamente vamos a cambiarlo dentro de unos segundos, pero con esto ya podríamos probarlo. Ahora, ¿quién va a llamar esa función? Bueno, lo tengo que definir aquí arriba donde dice showtime. Ok, aquí me dice obtenga el tiempo actual de una ciudad. El parámetro que va a recibir entonces es un parámetro único. Bueno, voy a retroceder un poco, por aquí ya vi un string. Y este parámetro se va a llamar location. Aquí utiliza the SOT, la biblioteca de validación de TypeScript, que va a ser un string, este location, y describe qué es el parámetro. En este caso yo le voy a decir, esto es el nombre, y vamos a colocarle aquí, este es el nombre de una ciudad
para mostrar la hora actual. Por ejemplo, Nueva York. Entonces voy a guardarlo y voy a venir aquí en mi interfaz gráfica y voy a refrescar aquí la página en el localhost 3000 y le digo, por ejemplo, ¿cuál es la hora actual en Lima? Doy un enter y aquí me muestra, como pueden ver, la respuesta que me dice: la hora actual de esta ciudad es Lima. Ok, aquí obviamente esto lo tengo que cambiar, pero si se dan cuenta, el chat está entendiendo que tiene que ejecutar esta función. Ha ejecutado la función, no es que haya dado un texto generado por él, sino que él ha ejecutado mi función de aquí. Incluso para que ustedes puedan verlo, también arriba del skeleton vamos a colocarle un H1 que diga loading o cargando. Vamos a colocarle allí. Guardo y de nuevo refresco aquí la página. Lo tengo que refrescar porque creo que tiene un tema con la configuración de la caché. Entonces vamos a darle cuál es la hora actual de Bogotá. Doy un enter y ahí me dice cargando y apareció el skeleton y luego la respuesta. Ahora, ¿cómo obtengo realmente un dato de verdad? ¿Cómo hago uso de un dato de verdad? Bueno, esto es lo que ya conocemos los desarrolladores y es una llamada de API. Entonces aquí, en lugar de hacer lo que duerma un segundo o que espere un segundo, pues voy a decirle: antes de que respondas la hora, primero vamos a utilizar una API para obtener la hora actual. Entonces hay una API que es gratuita, que ustedes pueden utilizar sin tener que autenticarse y eso. Esta API se llama World Time API y de hecho funciona de esta forma. Si yo pego aquí la dirección, que es World Time API Timezone, yo puedo colocarle, por ejemplo, un tipo de América/Lima y esto lo que va a darme es la hora actual de Lima, por ejemplo, la ciudad. O puedo pedir también de otra ciudad, por ejemplo Bogotá, y ahí está. Ahora, si yo le pido de una ciudad en donde no está listado aquí, por ejemplo, yo digo que quiero pedirle Buenos Aires, pero no sé en qué formato se pide, porque Buenos Aires, como son dos palabras, entonces puedo venir en Timezone y aquí me da todos los formatos de, digamos, de ciudades. Entonces en este caso, de esta forma es como yo puedo pedir la hora de Buenos Aires. Copio esto de aquí, coloco un slash, pego, y bueno, sin los dobles comillas, y sería de esta forma: América/Argentina/Buenos Aires. Doy un enter y allí me da la hora actual de Buenos Aires. Ahora, lo único que importa de toda esta respuesta es realmente esta propiedad llamada datetime, en donde aquí vamos a ver la hora actual y nosotros podemos convertir este formato a otro formato que puede mostrarse en pantalla. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, para empezar, el modelo de GPT tiene que completar esta parte, es decir, si yo le pido la hora de Lima, él tiene que completar en el formato América/Lima. Si yo le pido, por ejemplo, otro formato, pongamos Europa o España, le coloco Europe, España. Es decir, no es solamente pedir España y ya está, o Spain y ya me daría el error. Es decir, no es solamente pedir Spain y ya me da el dato, sino que yo tengo que colocarle con el time zone Europe, Spain o España, creo que está escrito en español, creo. Spain creo que es. De hecho voy a verlo, voy a buscarlo. Europe, y vamos a colocarle España, vamos a ver si lo encuentra. Aunque no lo encuentra así, o voy a buscarlo como Europe. Y claro, aquí nosotros tenemos que colocarle no el nombre del país, sino el nombre de la ciudad. Error mío, entonces voy a colocarle Europe, Madrid, por ejemplo. Madrid, doy un enter y allí está la hora de Madrid. Entonces de esta forma es como nosotros realmente vamos a tener que darle el modelo GPT para que lo formatee esta palabra. Entonces él va a convertir de una ciudad a este formato. Entonces aquí voy a darle un ejemplo. Le voy a decir aquí, al momento de que le pasamos o nos da el input, le digo vamos a colocarle aquí: este es el nombre de la ciudad para la que se debe mostrar la hora actual, por ejemplo. Y aquí voy a colocarle, le voy a decir después del punto, le voy a colocar un texto que diga: te van a pasar el nombre de una ciudad, debes añadir el time zone. Por ejemplo, New York va a ser América New York. No es necesario que coloquemos las tildes aquí. Luego le voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, Lima, vamos a colocarle aquí. Va a ser América Lima. Vamos a darle un ejemplo más. España, por ejemplo, vamos a colocarle aquí. España va a ser Europe, Madrid, etc. Entonces, de esta forma él va a ir cambiando ese formato, ¿ok? Entonces él va a entender con el resto de ciudades. Entonces vamos a probarlo en este caso para ver cómo es que vamos a obtener el mensaje. Recuerden que aquí en location él nos va a dar la ejecución de esa función. Entonces este location es el formato que nos va a dar el chat, lo que es genial porque el parámetro nos está dando el chat. Realmente esto es lo nuevo, por así decirlo, de este componente. Entonces por venir aquí en el chat, yo le digo: ok, ¿cuál es la hora? ¿Cuál es la hora de...? Vamos a colocar el Shanghai. Abro aquí la terminal y bueno, en este caso es el input que ha recibido, pero él lo tiene que convertir. Entonces aquí, de hecho, debería estar con el time zone. Vamos a cambiarlo. ¿Cuál es la hora de Lima? Vamos a refrescarlo, de hecho. ¿Cuál es la hora de Lima? Tiene que darle un formato time zone. Vamos a ver. Allí carga y no nos lo está dando en el formato correcto. Vamos a ver por aquí arriba. Voy a colocárselo en inglés en todo caso la descripción porque el tiempo no me lo está dando como espero. Ok, voy a colocarle... Voy a reescribirlo. Ok, le he cambiado la descripción. Dice: este es el nombre de una ciudad por la cual quieres mostrar el tiempo actual. El formato es Time Zone City, por ejemplo, American New York. De hecho voy a añadir algo más.
Ok, yo le voy a decir, vas a recibir un nombre de una ciudad y tienes que formatearlo a timezone/city, por ejemplo, y le doy los ejemplos. Vamos a ver si ahora sí, refresco, y vamos a ver, le digo el nombre, bueno, el nombre no, sino la hora actual de Argentina. ¿Cuál es la hora actual de Argentina? Allí carga y me da por consola y pueden ver que ahora sí lo está formateando. Es decir, ahora el modelo ya está dándome este formato. Es decir, yo le he dicho cuál es la hora actual de Argentina. Ya le he entendido que tiene que formatearlo a América, Argentina, Buenos Aires. Vamos a cambiarlo, le digo cuál es la hora. Vamos a colocarle Bogotá. Allí obtiene y me lo coloca en América, Bogotá. Ok. Esto parece muy simple realmente de hacer. De hecho, es algo bastante sencillo de hacer. Pero la API lo está buscando de forma inteligente y básicamente me está dando el time zone correcto. Entonces, con esto, pues ya puedo llamarlo o pasarle ese parámetro a una API. Porque recuerden que este es el location que ya me lo está dando formateado. Por eso que lo estoy viendo por consola. Entonces, aquí yo le digo, ok, el bot está cargando. Que cargue normalmente. Y aquí es donde vamos a hacer la llamada. Le digo await. Vamos a hacer un fetch. Le digo world time API time zone. Hago una petición. Esto me va a dar una respuesta. Esta respuesta la voy a convertir de datos. Le voy a decir res.json. Y luego voy a ver por consola estos datos. Y listo, estos serían los datos que realmente vamos a obtener. Y vamos a verlo. Vamos a guardar aquí. Le digo, ok, voy a refrescar y le digo cuál es la hora actual. Voy a colocarle de Lima porque quiero saber la fecha o la hora que realmente pueda ver si está bien. Miren, esta es la respuesta del backend. Y aquí pueden ver que obtengo la hora actual que estoy obteniendo aquí, que es 9:58. Entonces, lo único que me importa de nuevo de todo esto es daytime. Entonces voy a colocarle. Quiero el daytime. Voy a extraer de datetime, que viene de data, ¿ok? O también puedo hacerlo directamente desde aquí. Le digo, quiero extraer daytime. Ok, recuerden que este datetime es el valor, el string con la hora. Y claro, tengo que formatearlo porque este valor no se muestra tal cual. Entonces voy a utilizar una biblioteca para formatearlo. Voy a cancelar aquí con control C. Y voy a instalar una biblioteca que viene de Moment, que está relacionada con el timezone, que se llama moment-timezone. Ok, y este va a permitir formatearnos ese timezone en una hora mucho más fácil de leer. Voy a limpiar rundev. Y aquí arriba de todo voy a importar la biblioteca. Por suerte esa biblioteca funciona tanto en backend y en frontend. Le digo importa moment timezone. Y de allí voy a traer moment. Listo. Y aquí debajo lo mismo. Voy a decirle, al momento de que estoy llamando mi función, le voy a decir la respuesta. Vas a pasarlo por moment.tz. Le vas a pasar el daytime, le vas a pasar la locación, que es en este caso el valor de América / algo, / la ciudad, y le digo el format va a ser en este caso hora y minutos, ok, solamente necesito hora, minutos y ya estaría. De hecho quedaría en este formato, vamos a colocarlo bien, H minúscula, 2 puntos, minutos y ya estaría. Esto me va a dar el tiempo. Ok, vamos a llamarle time. Y este time es el que finalmente le digo la hora actual de. Y aquí vamos a colocarle la hora actual de. Y vamos a pasarle la ciudad de location es. Y voy a colocarle time. Y listo, este es básicamente nuestro chat generativo. Entonces vamos a colocarle aquí. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescarlo. Ok, aquí tenemos el chat. Entonces vamos a escribirle cuál es la hora actual de Lima y voy a darle enter y esto va a llamar a la API y me dice son las 10 AM. Genial, entonces incluso es digamos la hora redonda. Entonces le digo, pero ¿cuál es la hora actual? Y vamos a colocarle de Argentina, por ejemplo. Entonces él va a buscar allí utilizando este time zone, es decir, la América, Argentina, Buenos Aires, y me dice son las 12 PM, es decir, lleva 2 horas de diferencia en este caso. Entonces, como pueden ver, el modelo está utilizando información actualizada, está entendiendo nuestra entrada y se lo delega a una API porque la API es un tipo de código que realmente consulta datos en tiempo real. Entonces, nosotros estamos combinando lo que son las respuestas de API con el modelo de GPT más las interfaces gráficas en componentes. Ahora, la gracia de todo esto, y es lo que se me ha pasado un poco, ok, ¿por qué tan solamente estamos obteniendo un texto cuando realmente podemos obtener una interfaz? Y bueno, aquí es donde ya está la diferencia. Por ejemplo, ustedes crearían un botón que diga, no lo sé, agendar vuelo. Y esto ustedes colocarían aquí una clase, como tengo Tailwind, yo puedo colocarle ahí un botón, aquí puedo colocarle una imagen también, y le digo por ejemplo esta imagen, vamos a colocarle allí un reloj PNG, por ahí vamos a buscar en cualquier valor realmente, ok, vamos a copiar eso de aquí. Esto supuestamente creo que me va a dar error por el tema del dominio, bueno, creo que es solamente cuando tenemos el componente de next, y bueno, todo esto vamos a colocarle en una tarjeta, entonces le digo class y vamos a colocarle un VG white, o bueno, un VG, vamos a colocarle grade 800 por allí, vamos a colocarle para que sea una tarjeta de color oscuro y vamos a probarlo nuevamente, vamos a refrescar y le digo cuál es la hora actual, no lo sé, de Ecuador, que es la misma que estoy aquí. Entonces guardo y miren, allí creo un componente con el reloj todo horrible, pero el texto que está allí, este es el dato realmente inteligente, este es el dato que se ha ejecutado. Entonces pueden ver que aquí debajo dice agendar vuelo y bueno, a partir de aquí ejecutaríamos otra llamada de función. Entonces cuando el chat entiende que estoy agendando un vuelo, pues visitaría otra API, obtendría la información de los vuelos, continuaría con el chat. Entonces pueden ver que básicamente esta es la gracia de las interfaces gráficas generativas, en donde nosotros vamos a poder obtener también ya no solo un texto, sino algo visual, algo un poco más bonito con botones y demás.
Espero que este video les haya dado una idea. Esta es tan solo una demostración, es por eso que es como una introducción. Si quieren saber mucho más de esto, yo les voy a dejar el blog del propio Vercel, en donde allí se muestra este tipo de interfaces. Y si quieren que haga un ejemplo mucho más extenso, quizás con alguna idea, no sé, mostrar productos o algo así, pueden dejar en los comentarios para poder elaborar un ejemplo y publicarlo, que sea desde cero y más paso a paso. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos en un siguiente ejemplo. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas, puedes dejarla en los comentarios o en la descripción. Dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído, puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter, donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram, donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok, donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal, en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además, también dejo mi web, en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.